Bien, pues comenzamos con su antropología, a la que vamos a unir también la teoría del conocimiento, porque ambas cosas están relacionadas, igual que sucedía en Aristóteles. Decimos entonces que para Tomás una de las principales preocupaciones es determinar qué es el alma humana. El alma humana que es, a diferencia de otro tipo de formas, como lo era para Aristóteles, la forma sustancial, a diferencia de esa forma sustancial, es una sustancia en sí misma, el alma, para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino piensa que se trata de un genuino sujeto de existencia y no meramente un principio por el cual el cuerpo es un determinado sujeto. El alma es sujeto de existencia porque es sujeto de actividad intelectual, porque es por el alma por el que podemos conocer, en definitiva. Pero el alma es solo una parte, necesita también del cuerpo para poder completarse, para ser completa de alguna manera. Lo que no significa entonces esto es que el alma no pueda existir sin el cuerpo. De hecho, existe sin el cuerpo. Para perder su existencia al alma no le bastaría con separarse del cuerpo, sino que además debería poder separarse de sí misma. Y esto es una cosa que no puede hacer el alma porque se caracteriza por su simplicidad. Entonces, en definitiva, para Tomás de Aquino tenemos que decir que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, igual un dualismo antropológico como el que hemos visto en todos los anteriores autores. Pero el alma no es la forma o mera forma del cuerpo, sino que el alma es inmortal, por un lado, y además es principio de individuación. ¿Qué quiere decir esto de principio de individuación? ¿Qué hace al individuo? ¿Qué es el que fundamenta a un individuo? Este principio de individuación, que junto a lo que llama él materia signata, es decir, la propia materia del cuerpo particular, que la diferencia del resto de cuerpos, juntos decimos conforman la naturaleza humana. El alma, principio de individuación, y el cuerpo o materia signata. ¿Qué es en resumen el alma entonces para Tomás? En primer lugar, es la forma de un cuerpo físico, que es ese cuerpo mismo materia prima. Solo tendría vida en potencia, que sería la potencia de recibir una forma. En segundo lugar, entonces el alma es un principio vital, como lo era para Aristóteles, que decía que era el alma por lo cual vivimos, nos movemos, entendemos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, decimos que es acto primero del cuerpo natural, en tanto que lo que hace es dotar de vida al cuerpo, el alma. También tendríamos que distinguir las diferentes actividades del alma, según Tomás, que no son otras que las que Aristóteles había definido ya. Nos estamos refiriendo a que el alma tiene tres funciones o actividades. Una de ellas es el alma vegetativa, la función vegetativa, que es la propia de las plantas, la sensitiva, que es la que tienen los animales, y finalmente la importante para nosotros, que es la función racional. Esto es el intelecto, el entendimiento. Los seres humanos son los únicos que tienen esta función en su alma. Este alma, entonces decimos, es inmortal, es incorruptible y se separa del cuerpo sin perder su individualidad. Ahora bien, esta teoría sobre el alma, esta psicología o antropología, como lo queramos llamar, está en íntima relación con su teoría del conocimiento. Ya lo hemos dicho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que conoce la parte racional o intelectual del alma? Entonces, la parte racional e intelectual es a lo que nosotros denominamos entendimiento, que Tomás va a concebir de una forma muy similar a como lo hacía Aristóteles. Va a distinguir entre entendimiento paciente y entendimiento agente. El entendimiento es el protagonista, digamos, de ese proceso de conocimiento, de esa abstracción que ya también explicó en su momento Aristóteles. Bien, recordamos, de todas formas, que el entendimiento agente, igual que para Aristóteles, era
el entendimiento en su versión activa, es el entendimiento propiamente dicho, porque es el que trabaja activamente, es el que realiza la abstracción, esto es, le despoja al objeto concreto de todo lo individual y de los datos concretos, quedándose tan solo con lo esencial, con lo universal. Por otro lado está el entendimiento paciente. El entendimiento paciente es pasivo, ya sabemos, y es el que constituye nuestra capacidad o la facultad que tenemos nosotros para, utilizando los datos que nos aporta el entendimiento agente, elaborar de alguna manera el concepto, los conceptos con los que conocemos realmente después las cosas. Pero con los conceptos, con esos conceptos elaborados por el entendimiento paciente, todavía no llegamos a poseer un conocimiento totalmente real, sino un conocimiento de tipo abstracto. Para que haya un conocimiento verdadero, real, ese concepto tiene que ser aplicado a imágenes sensibles de la mente, y esa es la tarea fundamentalmente del entendimiento, realizar juicios. En todo juicio hay un sujeto, que es la imagen mental, y un predicado, que es lo que el entendimiento conoce de ese sujeto, es decir, lo que afirma o lo que niega, por ejemplo, de ese sujeto, de esa imagen mental. En este sentido, decimos que un juicio, por ejemplo, sería: Alejandro es un hombre. En este juicio existe el término Alejandro como individuo, y el hecho de que digamos de él que sea hombre es lo que hace que añadamos un concepto universal. Es decir, allí donde lo individual y lo universal se dan la mano, en ese tipo de juicios, es donde se produce el verdadero conocimiento, según Tomás de Aquino. ¿Qué conclusión tenemos que sacar de esta teoría suya del conocimiento? Pues la conclusión final que podemos sacar de todo esto es que para Tomás el entendimiento no conoce directamente las cosas individuales, sino que lo que conoce entonces es el universal, el concepto. Dijimos en la introducción que el problema de la razón y la fe era uno de los problemas nucleares de la Edad Media, y el segundo problema nuclear, digamos, es este problema de los universales, de si existen o no y en qué consisten esos universales, porque en definitiva son los que nos producen el conocimiento. Ahora bien, puesto que el universal no se da sino en una cosa particular, entonces el entendimiento de alguna manera conoce, pero conoce de manera indirecta las otras cosas, las cosas particulares. Luego aquí habría que entonces expresar cómo se produce realmente ese proceso del conocimiento. Y esta es una pregunta que Tomás también se hizo. Tomás también se llega a plantear cómo es que pasamos de lo individual, de lo concreto, a lo universal. ¿Cómo se produce ese proceso? Bien, pues según Tomás de Aquino, hay en torno a unos 6 pasos que explican este tipo de conocimiento por abstracción. En primer lugar, dice Tomás, las cosas impresionan nuestros sentidos externos y provocan en nosotros una serie de sensaciones. El segundo paso sería tomar estas sensaciones y unificarlas, coordinarlas. Y esto hay una facultad nuestra del entendimiento que es la que permite hacerlo, que es el sentido común. En tercer lugar, las sensaciones, estas que han sido unificadas, quedan grabadas en la imaginación o en la memoria, que son las otras dos facultades que tenemos a la hora de conocer. De esta manera se forma lo que denominamos una imagen sensible, que se queda impresa en esa imaginación y se almacena en la memoria. En cuarto lugar, el entendimiento lo que hace es, en su función más activa, abstraer de esa imagen que se ha impreso en la imaginación y la memoria la esencia. Esto es, determinar y dejar claro y discernir claramente cuál es la forma y cuál es la materia común. Y una vez que esto está bien dirimido, lo que hacemos es imprimirlo sobre el entendimiento paciente. El entendimiento paciente, según él, se hace acto, verbum, mentis, que no es otra cosa que lo que nosotros denominamos como concepto. Y en último lugar, lo que haría el entendimiento es aplicar los conceptos
a las imágenes sensibles y elaborando al mismo tiempo los juicios con los que conocemos las cosas.